Ok, hola de nuevo, soy Celso Jiménez. Tuve que cambiar de grabador ya que el celular, por alguna razón que desconozco, no me deja grabar por ahora. Bien, estamos ahora resolviendo el tema de los capacitores. Tenemos un circuito como el que vemos aquí, con un switch que va a estar en 3 posiciones en determinados tiempos. Las preguntas son las que nosotros vemos aquí, A, B, C, D y E, 5 preguntas. Encuentre la expresión matemática para el comportamiento transitorio del voltaje en el capacitor de la figura 1042, la que está aquí. ¿No es cierto? Si el interruptor se mueve a la posición 1 en un tiempo igual a 0 segundos. O sea, T sub 0, por decirlo así, está aquí, en el número 1. La B dice, repite el inciso A para corriente de capacitor. La pregunta C dice, encuentre las expresiones matemáticas para la respuesta de voltaje de capacitor y corriente de capacitor si el interruptor se mueve a la posición 2 en un T de 30 milisegundos, asumiendo pues que la resistencia de fuga del capacitor es infinita. D, encuentre las expresiones matemáticas para el voltaje de capacitor y la corriente de capacitor si el interruptor se mueve a la posición 3 en un T de 48 milisegundos. Y trace las formas de ondas obtenidas en los incisos A al D sobre el mismo eje de tiempo para el voltaje de capacitor y la corriente de capacitor, utilizando la polaridad definida y la dirección de corriente de la figura. Bien, entonces vamos resolviendo esto, ¿no? En la primera parte, encuentra la expresión matemática para el comportamiento transitorio del voltaje del capacitor. Nosotros vemos que esta es la fórmula que nosotros utilizamos para voltaje de capacitor cuando estamos hablando de carga, en la fase de carga. Entonces, lo que hacemos nosotros es simplemente reemplazar con los datos que tenemos. El que tenemos que sacar es el tau, ¿sí? Para sacar el tau, pues nosotros sabemos que tau es igual a R por C. En el primer switch, cuando está aquí, la única R que tenemos es R1. Entonces R1 por C, R1 de 100 kiloohmios por C de 0.05 microfaradios, me va a dar a mí 5 milisegundos. Es lo que yo tengo como tau. 5 milisegundos, lo que es lo mismo que decir 5 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, reemplazando en esta fórmula, me quedaría como sigue. Voltaje de carga es igual a 10 por 1 menos número de Euler, elevado a la menos T sobre 5 por 10 a la menos 3. Y cierro paréntesis, ¿no? Esa es la primera respuesta, la de la fase de carga. Para la segunda respuesta, cuando me piden la expresión matemática, pero ahora para la corriente de carga, es similar. La fórmula en la fase de carga es esta de aquí. Bastante similar. Bueno, es igual. Entonces lo que hacemos es igual reemplazar. Ya tenemos encontrado el tau. Como estamos hablando del mismo tiempo en el que estamos en el 0 segundos, pues, entonces nosotros vamos a sacar exactamente lo mismo. La corriente de carga es igual a, entre paréntesis, 0.1 por 10 a la menos 3. Esto multiplicado por el número de Euler, elevado a la menos T sobre tau, que en este caso es 5 por 10 a la menos 3. Obviamente esto sale pues de la división de un voltaje de 10 voltios dividido para 100 kiloohmios, que es lo que tenemos aquí. Ahora, en la siguiente pregunta dice, encuentre las expresiones matemáticas para la respuesta. Aquí está, ¿no? De frecuencia, pero en una posición 2, en un tiempo de 30 milisegundos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? En un tiempo 2, simplemente el circuito queda abierto, ¿sí? Queda abierto, entonces el capacitor es como que lo tuviéramos desconectado. No está conectado a ningún lugar. Al no estar conectado a ningún lugar, pues está bien que digan que la resistencia para este capacitor, en este caso resistencia de fuga, es infinita. Pero estamos en un circuito abierto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con este capacitor? Bueno, me dicen que estoy en 30 milisegundos. Como yo vi en el primer caso, estuvo conectada durante esos 30 milisegundos en la posición número 1, en la fase de carga. Vimos que tau es igual a 5 milisegundos. ¿Cuánto necesita el capacitor para cargarse completamente? 5 tau. Eso ya lo vimos en clases. Y está también en las diapositivas que les subí en la nube. Entonces, como es 5 tau, y cada tau vale 5 milisegundos, 5 por 5, 25 milisegundos le toma a este capacitor cargarse completamente, hasta nivel E. Entonces, como ha estado 30, obviamente el capacitor está completamente cargado. ¿Qué dice aquí? Fase de almacenamiento, tiempo de carga del capacitor. Entonces, voltaje del capacitor igual a E, como yo les mencioné, 10 voltios. Corriente del capacitor, como está en un circuito abierto, corriente de fuga tiende a infinito, entonces ahí está, ¿no? 0 amperios. Cualquier número que nosotros dividamos para infinito, pues nos da 0 amperios. Y recordemos esta fórmula, ¿no? Corriente de carga es igual a E sobre la resistencia. Si este es infinito, cualquier número dividido para infinito nos da 0, o tiende a 0, como podemos decirlo matemáticamente. La siguiente pregunta dice, encuentre las expresiones matemáticas para el voltaje BC y corriente IC cuando el interruptor se mueve a la posición 3 en un T de 48 segundos. Entonces ahí tenemos, ¿no?
está en la posición 3, en ese momento solo hay descarga. Es como que esta se volviera una fuente y empieza a descargar a través de esta resistencia. Eso es lo que va a estar haciendo, ¿sí? Eso lo hace en un T de 48 milisegundos. Vamos a ver entonces. Fase de descarga inicia en 48 milisegundos con un T igual a 0 segundos. Entonces ahí tenemos que hacer nosotros la expresión matemática, ¿no? Vamos a calcular el nuevo tau, porque la fórmula ahora para descarga es esta. Voltaje E por número de Euler elevado a la menos T sobre tau. ¿Cuánto es el tau? El tau ahora corresponde a una resistencia, que en este caso es la R2, que es de 200 kiloohmios. Entonces 200 kiloohmios por 0.05 microfaradios. Entonces ahí estamos, R2, ¿sí?, por capacitancia, es 200 por 10 a la 3, multiplicado por 0.05 por 10 a la menos 6 faradios. Esto nos va a dar igual a 10 por 10 a la menos 3 segundos, lo que es igual a 10 milisegundos. Este es el nuevo tau, 10 milisegundos. Entonces, mi expresión quedará que es igual, voltaje de capacitor en la fase de descarga va a ser igual a 10 por el número de Euler elevado a la menos T sobre 10 por 10 a la menos 3. En el caso de la corriente, es similar, como vimos en los incisos A y B. Ahora la fórmula es esta, ¿no es cierto?, con un negativo, porque está haciendo descarga. Entonces en esta de aquí va a ser igual pues a 10 dividido para 200 por 10 a la 3, y esto por E a la menos T sobre 10 por 10 a la menos 3, que es el tau. Entonces me queda finalmente mi fórmula, que IC es igual a menos, entre paréntesis, 0.05 por 10 a la menos 3, cierro paréntesis, por el número de Euler a la menos T sobre tau, que es 10 por 10 a la menos 3. Entonces de esa manera hemos sacado todas las expresiones matemáticas que nos está pidiendo el ejercicio para carga, ¿no? Ahora obviamente aquí sería un poquito más sencillo, ¿no?, decir, ¿sabe qué? Bueno, ¿y cómo va la carga cuando ha pasado 1 segundo, 2 segundos, cosas así, ¿no? O 1 milisegundo. Simplemente lo reemplazamos en nuestra fórmula, aquí donde esté, lo reemplazamos por el tiempo en segundos. Entonces me dice 1 milisegundo, pues ya sé que es 0.001 o 1 por 10 a la menos 3. Finalmente me dice trae las formas de onda obtenidas en los incisos A al D sobre el mismo eje de tiempo para el voltaje de capacitor y corriente de capacitor. Bien, nosotros tenemos un primer tiempo, ¿no?, que duró, según lo que menciona aquí, 30 milisegundos, ¿sí? Entonces en 30 milisegundos, ¿qué va a pasar? Este capacitor comenzó a cargar. Carga. Al llegar a 25 milisegundos, cargó por completo. Y ahí se mantuvo ese tiempo cargado, ¿no es cierto? Se queda cargado el tiempo que me dice esta de aquí, de 48 milisegundos. Sigue cargado, ¿no? Sigue cargado hasta los 48 milisegundos. Y en los 48 milisegundos, ahora sí, lo conectan en el 3 para que descargue. Entonces ya vimos que la descarga, como era el tau de acá, era 10 milisegundos. Por 5 serían 50 milisegundos. Entonces, de 48 milisegundos, le sumo 50 milisegundos, estará totalmente descargado en 98 milisegundos. Ese es el comportamiento de carga y descarga de un capacitor en cuanto al voltaje. Para la corriente, pues, es diferente, porque cuando ya se ha cargado por completo y queda en la posición 2, pues ya hay corriente 0. Hasta que obviamente descarga, que ahí invierte su proceso. Como menciona aquí, se trace las formas de onda obtenidas. Yo primero las expliqué para luego enseñárselas. Las formas de onda son como está aquí. Aquí está lo que nosotros habíamos visto. Comienza su carga, con número de Euler, hasta 25 segundos que se ha cargado por completo. Y de ahí estuvo en la otra posición hasta los 48 milisegundos, estuvo cargado, ¿sí? Y de ahí finalmente descargó hasta llegar a los 98 milisegundos. Esa es la forma de carga y descarga. En el mismo eje de tiempo para la corriente comenzó alta, cargando, hasta que se cargó por completo, va disminuyendo, hasta el momento en que el voltaje del capacitor se vuelve igual al voltaje de la fuente. Entonces en ese momento la corriente es 0. Avanzamos, no hay corriente, pues está abierto, y en el momento de la corriente de descarga, la corriente se invirtió y se volvió negativa. Negativa, pues obviamente, y fue descargando hasta llegar a nuevamente corriente 0. En un tiempo de 5 tau, que en ese momento pues era diferente al tau que está acá, ¿sí? Recuerden que este 5 tau era de 5 milisegundos y este 5 tau es de 10 milisegundos. 10 por 5, 50 milisegundos, y el de acá es 25 milisegundos. Espero les sea de utilidad este ejercicio y nos estaremos viendo en un próximo video. Soy Celso Jiménez, muchas gracias.